Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Estimados oyentes de Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, jueves 23 de mayo, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Juan Bautista de Rossi, sacerdote. El diálogo fraterno es el camino hacia la paz, lo dijo el Santo Padre a los nuevos embajadores no residentes acreditados ante la Santa Sede, a quienes recibió en audiencia en la Sala Clementina del Vaticano. La indiferencia que destruye las relaciones puede ser superada por la cercanía, aliento del pontífice en su mensaje a los escolares italianos con ocasión del Día de la Legalidad y dirigido al presidente del Consejo de Estado, Filippo Patroni Griffi. La paz une, Madrid acoge. Madrid se convertirá en capital mundial de la paz al acoger el Encuentro Internacional por la Paz del 15 al 17 de septiembre, en el que líderes de diferentes religiones leerán un manifiesto conjunto por la paz. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez con los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. El Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencias sucesivas a los embajadores de Tailandia, Noruega, Nueva Zelanda, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Luxemburgo, Mozambique y Etiopía. Posteriormente recibió al señor Zura Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, con la esposa y séquito. Alrededor de las 11 de la mañana, el Papa Francisco recibió al cardenal Luis Francisco Lardaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sucesivamente se encontró con el cardenal Francesco Montenegro, arzobispo de Agrigento en Italia. Alrededor del mediodía se encontró con Monseñor Ivo Scapolo, nuncio apostólico en Chile. Posteriormente saludó a Monseñor Giuseppe Pinto, nuncio apostólico en Croacia. Además, hoy a las 5 de la tarde en la Basílica Vaticana, el Santo Padre presidirá la Santa Misa de Apertura por la 21 Asamblea General de Caritas Internationalis. Your Holiness, the following ambassadors are here today for this ceremony of the presentation of their letters of credence. Davvero, il dialogo, la compassione, la diffusione della cultura, della tolleranza, dell'accettazione dell'altro e della convivenza tra gli esseri umani contribuirono notevolmente a ridurre molti problemi economici, sociali, politici e ambientali che assediano da gran parte del genere umano. El diálogo, la compasión y la difusión de una cultura de la tolerancia, la aceptación de los demás y la coexistencia entre los seres humanos contribuirá en gran medida a reducir muchos de los problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a gran parte de la humanidad. Lo dijo el Papa Francisco a los nuevos embajadores no residentes acreditados ante la Santa Sede, a quienes recibió en audiencia con ocasión de la presentación de sus cartas credenciales la mañana de este jueves 23 de mayo en la Sala Clementina del Vaticano. Do il mio cordiale benvenuto a tutti voi in occasione della presentazione delle lettere che vi accreditano come ambasciatori straordinari e plenipotenziari presso la Santa Sede dei vostri paesi. En su discurso a los embajadores de Tailandia, Noruega, Nueva Zelanda, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Luxemburgo, Mozambique y Etiopía, el Santo Padre les pidió que transmitan a sus respectivos jefes de Estado su estima personal y sus oraciones por ellos y por cada uno de los países a los cuales representan. Cogliendo questa opportunità, all'inizio delle vostre missioni, di riconoscere i vari positivi contributi che i vostri paesi apportano al bene comune del mondo. Aprovecho esta oportunidad al inicio de vuestra misión, señaló el pontífice, para reconocer las diversas y positivas contribuciones que sus países aportan al bien común del mundo. Permítanme referirme a la gran responsabilidad que tenemos juntos en la protección de los más vulnerables de nuestros hermanos y hermanas. La urgente necesidad de estar atentos a los más pobres de nuestros ciudadanos es un claro deber que se expresa elocuentemente cuando, con respeto a la legítima diversidad, nos unimos para promover su desarrollo humano integral. Esta unión tiene un nombre concreto: fraternidad. Poiché dobbiamo far fronte a sfide globali sempre più complesse,
È giusto sottolineare l'importanza della fraternità per adoperarci insieme ad assicurare che una equa e pacifica convivenza. Asimismo, el Papa Francisco, refiriéndose a los desafíos mundiales que cada vez se hacen más complejos, dijo que es necesario subrayar la importancia de la fraternidad para trabajar juntos y garantizar que una justa y pacífica convivencia no sea solo una mera estrategia sociopolítica, sino un ejemplo de esa solidaridad que va más allá de un deseo mutuo de alcanzar un objetivo común. Esta fraternidad, precisó el Papa, se puede reconocer con el deseo universal de amistad entre individuos, comunidades y naciones, aunque nunca se puede considerar asegurada de una vez por todas. Entre las más grandes amenazas a la convivencia en armonía se encuentran la violencia y los conflictos armados. Sin embargo, la dolorosa lección de la división y el odio también nos enseña que la paz es siempre posible. La resolución de conflictos y la reconciliación son signos positivos de la unidad que es más fuerte que la división y de que la fraternidad che è más fuerte y poderosa che l'odio. È molto incoraggiante assistere agli sforzi in atto nella comunità internazionale per superare situazioni di conflitto armato e creare percorsi di pace. En este sentido, el Santo Padre señaló que es muy alentador ver los esfuerzos que se están realizando en la comunidad internacional para superar las situaciones de conflicto armado y crear vías hacia la paz, y ver cómo el diálogo fraterno es indispensable para lograr este precioso objetivo. De hecho, el pontífice, citando el documento sobre la fraternidad humana, firmada en Abu Dhabi, dijo que el diálogo y la compasión y la difusión de una cultura de la tolerancia, la aceptación de los demás y la coexistencia entre los seres humanos contribuirán en gran medida a reducir los muchos problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a gran parte de la humanidad. Cari ambasciatori, mentre vi accingete ad assumere le vostre nuove responsabilità al servizio delle vostre nazioni, antes de concluir su discurso, el Papa Francisco aseveró a los nuevos embajadores que antes de asumir sus nuevas responsabilidades al servicio de sus respectivas naciones, les aseguraba sus oraciones acompañadas de su más cálidos deseo para su importante misión al servicio de sus respectivos países, así como para sus familias y para todos sus conciudadanos. Mentre su di voi, sulle vostre famiglie e su tutti i vostri concittadini invoco di cuore abbondanti benedizioni divine. Mensaje del Papa Francisco a los escolares italianos con ocasión del Día de la Legalidad, dirigido al presidente del Consejo de Estado, Filippo Patroni Griffi. En su mensaje al presidente del Consejo de Estado, el Papa se dirige a los jóvenes y les anima a hacer nuestras ciudades más bellas y habitables. La indiferencia que destruye las relaciones puede ser superada por su capacidad de estar cerca, especialmente de aquellos que viven en necesidad. El desprecio y el cinismo, incluso verbal, señala el pontífice, que humilla a los que ya han sido duramente golpeados por la vida, encuentran sus límites y su generosidad en su capacidad de ternura. Las personas rechazadas, especialmente entre los jóvenes, deben encontrar en tu corazón libre y abierto un puerto acogedor. El Evangelio de Jesús lo pide. Como escribí en mi reciente exhortación apostólica Christus Vivit, dirigida a todos ustedes, lo que toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. El Papa Francisco invita a los jóvenes a sentirse obligados a seguir caminos de aceptación y legalidad para la justicia, también por los principios fundamentales de la Constitución italiana que se han inspirado en estilos de vida compartidos y apreciados por mucho. Continuar soñando, concluye el Papa, y hay que hacer todo lo que se pueda hacer por nuestra casa común para que sea más bella y habitable. Madrid se convertirá en capital mundial de la paz al acoger el Encuentro Internacional por la Paz que tendrá lugar del 15 al 17 de septiembre y en el que líderes de diferentes religiones leerán un manifiesto conjunto por la paz. En estos tiempos inciertos, las religiones están llamadas a construir puentes, recomponer la unidad y a tejer una nueva humanidad, fomentando la cultura del diálogo y la solidaridad frente a la narrativa del odio, el racismo y el miedo. El Encuentro Internacional por la Paz de este año pretende precisamente poner en relieve la necesidad de construir la paz entre todos, uniendo religiones, culturas, organizaciones y personas, y para ello reunirá 400 personalidades religiosas de 60 países diferentes y miles de peregrinos. El lema de este año es Paz sin fronteras. Es la continuación de un camino iniciado por San Juan Pablo II, que en 1986 reunió en Asís a cientos de exponentes
líderes de las iglesias cristianas y las grandes religiones mundiales. Se trata de un evento impulsado por la Arquidiócesis de Madrid y la Comunidad de San Egidio, que, como ya sabemos, la Comunidad de San Egidio es una de las organizaciones más destacadas a nivel mundial por promover encuentros internacionales de oración por la paz con carácter ecuménico. Se trata además de un evento abierto a todos los representantes de las iglesias y comunidades cristianas, así como a los líderes de las grandes religiones mundiales, intelectuales, humanistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de la política y mujeres y hombres creyentes y no creyentes. Y además se trata de un evento completamente gratuito, por lo que los interesados en asistir al evento o alguna de sus actividades en programa deberán inscribirse en la web de San Egidio antes del 15 de julio y después podrán recoger sus entradas a partir del 2 de septiembre en la Secretaría del Encuentro. Obispos polacos, respuesta sistémica a caso de abuso de menores. La respuesta sistémica al problema del abuso de niños y jóvenes por parte de algunos clérigos fue el tema principal del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Polaca, convocado por el presidente del episcopado, arzobispo Stanislaw Gadecki. Se trata de revisar la eficacia de los procedimientos lo antes posible, para que las deficiencias que han aparecido a través de la formación de los delegados y la introducción de estrategias sean mejoradas. Hay que mejorarlas sistemáticamente para el bien de las víctimas, dijo el arzobispo Polak, primado de Polonia, delegado para la protección de la infancia y la juventud del episcopado polaco. El padre Studnicki dijo que es necesario, entre otras cosas, construir un sistema profesional de prevención. En este proyecto también anticipamos el tema que el centro ha estado tratando durante años, es decir, la cuestión de la prevención. Todo el sistema de formación dirigido a los seminarios, congregaciones religiosas, sacerdotes, a todos en la iglesia, con el fin de crear a través de la conciencia cambiante, educación e información, entornos más seguros para los niños y jóvenes. El arzobispo Polak señaló que la formación de los metropolitanos, que tuvo lugar después de la sesión del Consejo Permanente, se centró en el estudio de cómo se llevaron a cabo los casos relacionados con los crímenes perpetrados por clérigos. Aquí también estamos hablando de responsabilidad, pero en este proyecto también ofrecemos ayuda a los metropolitanos. Los obispos expresaron su tristeza por el sufrimiento de las personas, pidieron disculpa a todos los que han sido afectados por este pecado. En Vaticaní nos encontramos con Monseñor David Martínez de Aguirre Guinea, obispo de Puerto Maldonado y recientemente elegido por el Papa Francisco como secretario del Sínodo para los Obispos en esta Asamblea Especial para la Amazonía. Monseñor David, después de este proceso de escucha, ¿cuáles son los retos que han surgido, que han visto, que han recogido después de haber escuchado a los pueblos indígenas y amazónicos de aquí hasta octubre? Bueno, es un proceso. Lo bonito del sínodo es que se está abriendo un proceso y creo que lo más importante es, una vez de que el tren ha caminado, pues que no se pare. Más que el tren, yo creo que hay un símbolo, claro, los amazónicos aquí en Europa más hablamos de trenes o de otras cosas, ¿verdad? Pero en la Amazonía hay que hablar de canoa. Cuando uno está caminando por el río y el río no tiene mucho caudal, o en un río grande uno se encuentra con un banco de arena y la canoa que se encalla. Entonces uno tiene que bajarse de la canoa y ponerse a empujar la canoa cuando el río está contracorriente. Entonces cuesta sacar a la canoa de su inercia, de su punto de inercia, del punto cero, ¿no? Pero una vez de que uno, ¡pum!, sale de esa inercia, ya sabe que no puede pararse. Tiene que seguir, porque ya es mucha menos la fuerza que se requiere y con el esfuerzo de todos ya, sin mucha fatiga, se va marcando un ritmo lento. Pero lo importante es no parar, que no se pare la canoa, porque si no otra vez hay que volver a sacarla de la inercia. Para mí esa experiencia, que los que hemos navegado por los ríos muchas veces la tenemos en el día a día, todo lo que cuesta sacar de la inercia una canoa y lo importante que es mantener el ritmo, aunque sea lento, unir las fuerzas de todos, nadie puede dejar de empujar porque si no la canoa se vuelve a parar.
de la tumba resucitó. Hoy jueves de la quinta semana de Pascua, escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículos del 9 al 11. Saboreemos estos breves versículos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor Jesús quiere para nosotros una alegría plena. Por esto, miren, hay que saborear esto, lo que dijo Jesús. Como el Padre me ama, así los amo yo. ¿Has reflexionado alguna vez en tu vida esto que te dice y me dice Jesús y que nos dice el Señor Jesús a todos? Como el Padre me ama, así los amo yo. Yo recuerdo que en mis 21 años, esta frase fue maravillosa porque me llenó de vida. Me hizo experimentar la grandeza del amor de Dios por mí. Y esto alegró mi vida, que hasta me di ahí un clavado de libertad al experimentar esa grandeza, esa belleza del amor de Dios por mí. Esa belleza del amor que sana, libera y que lanza a una vida nueva. Por esto, mis queridos hermanos, hacer de Jesús o ser discípulos de Jesús nos invita a que nosotros seamos esos testigos del amor de Dios, gozar eso. Es la grandeza de este amor de Jesús para nosotros, lo único que puede hacer que nosotros demos todo por Jesús en el dinamismo de permanecer en su amor. El Señor Jesús nos invita que descubriendo la grandeza de su amor, permanezcamos en Él como Él permanece en el amor del Padre. Y entonces esto es lo que dice Jesús, será la fuente de nuestra alegría, es decir, hacer que nosotros en ese gran amor seamos capaces de todo por Jesús, en el dinamismo de permanecer en su amor. Vivamos esa alegría de ser amados por el Señor en el ejercicio de permanecer en su amor, amando a nuestros hermanos. Jesús mismo se nos pone como ejemplo. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces respondamos con amor al amor de Jesús por nosotros. Vivamos entonces el gozo de la grandeza del amor del Señor Jesús y también luchemos cada día por permanecer en ese amor que es la fuente de nuestra felicidad plena. Que Dios les bendiga, seamos felices gozando la grandeza y la belleza del amor de Dios por ti y por mí. Jesucristo es el Señor. Te presento hoy a San Juan Bautista de Rossi, que representa el triunfo de la voluntad sobre la fragilidad física, del generoso empeño apostólico sobre los obstáculos de la enfermedad. Había nacido en Voltaggio, en la provincia de Génova, el 22 de febrero de 1698, pero a los 13 años se estableció en Roma, en casa de un primo sacerdote, que era canónigo de Santa María de Cosmedin, para poder estudiar en el Colegio Romano de los Jesuitas. En 1714 siguió los estudios eclesiásticos y terminó los estudios de teología con los dominicos. Fue ordenado sacerdote el 8 de marzo de 1721 y fue el fundador de la Pía Unión de Sacerdotes Seculares, anexa al Hospicio de San Gala que él dirigió. Amplió el radio de su apostolado, fundando también el hospicio para mujeres, porque el anterior del que te he hablado era solo para hombres. Y este estaba dedicado a San Luis Gonzaga, que era su santo predilecto. No era raro, dicen, verlo en las plazuelas romanas y improvisar un sermón entre los desocupados o por la noche cuando la gente regresaba del trabajo. La simpatía que este hombre despertaba entre la gente humilde de los barrios atraía a su confesionario largas filas de personas deseosas de poder confesarse con él. Era un maestro de espiritualidad y en cualquier parte donde promovía una iniciativa, pues allá que resurgía. Murió el 23 de mayo de 1764 y fue beatificado por Pío IX y León XIII lo canonizó el 8 de diciembre de 1881. Y con San Juan Bautista de Rossi me despido de ti, te espero aquí en Diócesis TV. Monseñor Derkin,
Apoyo de Caritas Somalia a los refugiados yemeníes. El administrador apostólico de Djibouti Mogadiscio se refiere al compromiso de la Caritas Somalí con los miles de refugiados que huyen de la guerra en Yemen y habla del silencio de la comunidad internacional sobre Somalia, desgarrada por los atentados de los fundamentalistas islámicos y la carestía que sufre el país. Roberto Piermarini, Ciudad del Vaticano. El mundo parece haber olvidado a Somalia. Sin embargo, el país africano sigue siendo escenario de atentados y ataques de los fundamentalistas islámicos de Al-Shabaab. Esta célula somalí de Al-Qaeda, expulsada de Mogadiscio en 2011 pero todavía presente en vastas zonas rurales, sigue siendo la principal amenaza para la paz en Somalia. También ayer, en Mogadiscio, la explosión de un coche bomba causó 10 muertos. A este atormentado país solo se lo recuerda por los refugiados somalíes que llegan a Europa. Otro fenómeno olvidado, las miles de personas desplazadas del cercano Yemen que huyen de la guerra civil con todos los medios arriesgando sus vidas en las aguas del Golfo de Adén, que como el Mediterráneo, se está convirtiendo en un cementerio para muchos de ellos. Los que logran llegar a la costa somalí reciben la ayuda de la Caritas local. Monseñor Giorgio Bertin, administrador apostólico de Djibouti Mogadiscio, también está convencido de este silencio del mundo con respecto a Somalia, y nos habla de ellos durante estos días en que se encuentra en Roma para la 21 Asamblea General de Caritas Internationalis. En efecto, nos dice que de hecho, se habla de Somalia sobre todo cuando hay ataques, acciones terroristas o cuando los estadounidenses bombardean a algunos rebeldes. Solo se habla de ella en ese momento cuando hay sequía. Y recuerda que hace 3 semanas estuvo, por primera vez en Kenia, en el campo de refugiados de Dadaab, donde hay 270.000 refugiados somalíes. Luego estuvo en el norte de Somalia, en Orbeisa, en Somalilandia. Y recuerda que ahí hay una gran sequía, si bien por suerte, comenzó a llover hace una semana, aunque con un retraso de más de un mes. Por eso afirma que existe el riesgo de una nueva carestía. Es decir, afirma que cuando se producen acontecimientos extraordinarios, como asesinatos o sequías, entonces volvemos a hablar de ello. Realidad actual de Somalia. Ante la pregunta de ¿cuál es la realidad actual de Somalia?, Monseñor Bertin responde que no ha cambiado mucho en los últimos 10 años. Y explica que la característica principal es la inseguridad, especialmente para las instituciones que han renacido un poco, inseguridad para los extranjeros y, por supuesto, para los ciudadanos somalíes. De ahí que afirme que se debe pensar que hay al menos 2 millones de desplazados internos debido tanto a la sequía como al hecho de que diferentes partes de Somalia, especialmente dentro, están en manos de una oposición islamista. Campos de refugiados. En cuanto a la realidad de las personas desplazadas en los campos de refugiados, el administrador apostólico de Djibouti Mogadiscio afirma que muchos abandonan Somalia, especialmente los jóvenes, y Somalilandia, que es más pacífica, no solo por las dificultades vinculadas al aspecto económico, sino sobre todo por la falta de libertad cultural, religiosa e individual. Así pues, estos jóvenes intentan expresarse, solo que se enfrentan a una sociedad que se ha vuelto, al menos oficialmente, más islamista o una sociedad de total inseguridad. Y si uno no pertenece a un clan poderoso o no tiene un miembro de la familia poderoso, nos dice, no puede seguir adelante. La Iglesia ante esta situación difícil. La Iglesia tiene una pequeña presencia en el norte, muy reducida, que se manifiesta sobre todo a través de la acción humanitaria, afirma Monseñor Bertin, a través de nuestra Caritas. En este momento estamos apoyando a los refugiados de Yemen, yemenitas, porque ante nosotros, más allá del Golfo de Adén, hay una guerra civil que continúa y que a veces, incluso, parece casi más desconocida que Somalia. A la vez que nos explica que la situación en Yemen es realmente desastrosa. Así que tenemos refugiados, tanto en Djibouti como en Somalia. Y hemos emprendido acciones humanitarias a favor de ellos. Diálogo con el sector islámico. En cuanto a si existe un diálogo con el componente islámico moderado, Monseñor Bertin nos dice que en realidad no tienen un diálogo ni oficial ni con las autoridades, pero a nivel individual y personal, sus acciones humanitarias suelen pasar por los somalíes que conocen. Entonces a ese nivel no hay grandes dificultades, nos dice, porque en este caso es, sobre todo, el ser humano el que se encuentra y es fácil. Mientras a medida que se sube por razones ideológicas o políticas se hace más difícil. El Hospital Bambino Ges recibe a los primeros 4 pacientes venezolanos. El Hospital Pediátrico Bambino Ges de Roma recibió a los primeros 4 menores procedentes de Venezuela con enfermedades graves que serán atendidos de manera humanitaria. Ciudad del Vaticano. En una nota de prensa se informa que el 22 de mayo, el Hospital Pediátrico Bambino Ges de Roma recibió a los primeros 4 menores procedentes de Venezuela con enfermedades graves que serán atendidos de manera humanitaria. Estos jóvenes pacientes llegaron acompañados por la Cruz Roja Internacional.
Se trata de 3 adolescentes de entre 13 y 17 años y una niña de 10 años, todos ellos enfermos de cáncer, que serán sometidos a las investigaciones y cuidados necesarios. Estos menores salieron de Venezuela con una visa de salud emitida por la Embajada de Italia. Partieron de Caracas el día 21, acompañados por un padre y 2 enfermeras voluntarias de la Cruz Roja Internacional. Y tras una etapa en París, ayer por la mañana llegaron al aeropuerto romano de Fiumicino. Desde allí los vehículos de la Cruz Roja los trasladaron al Departamento de Emergencia y Aceptación de este hospital para su evaluación clínica inicial. 3 pacientes fueron ingresados en el hospital, mientras el cuarto, con su padre, se alojan ya en uno de los hogares familiares que este importante centro pone a disposición de los pacientes que vienen de lejos. Recordamos que este hospital de niños, ubicado en Roma, cumple su función institucional cristiana prestando servicios públicos en el ámbito sanitario. Fue fundado en 1869, y ahora forma parte de la red del Sistema Nacional de Salud de la capital italiana en el área extraterritorial, administrada por la Santa Sede. Desde 1980, debido a su prestigio y al fortalecimiento de sus relaciones con el Sistema Sanitario Nacional de Italia, se ha convertido en un punto importante de referencia para la pediatría a nivel nacional. Educación para la paz en una perspectiva cristiana. El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, CID, del Vaticano y el Consejo Mundial de Iglesias, MI, lanzaron un documento conjunto para alentar a las iglesias y organizaciones cristianas a reflexionar sobre las raíces estructurales que llevaron a la ruptura de la paz mundial. Por Robin Gómez para Vatican News en inglés. El documento titulado Educación para la paz en un mundo multirreligioso, una perspectiva cristiana, fue presentado por el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, CID, y el Consejo Mundial de Iglesias, MI, durante una conferencia en Ginebra el 21 de mayo, el Promoviendo la Paz Juntos. El documento ha sido definido por los firmantes como un hito importante en nuestro compromiso continuo con el fortalecimiento de las relaciones ecuménicas mediante la promoción del diálogo interreligioso. Entre los presentes en la publicación del documento se encontraban el secretario del CID, el obispo Miguel Ángel Ayuso Guixot, el secretario general del MI, Olaf Fixetveit, el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas y los organismos especializados en Ginebra, el arzobispo Iván Jurkovic y el representante de la misión permanente de los Emiratos Árabes Unidos, Ali Al-Sei. La conferencia dedicó mucho tiempo al histórico documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia firmado por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb en Abu Dhabi el 4 de febrero. Planeta terrorista que amenaza. Nuestra experiencia diaria confirma que vivimos en un mundo fracturado y que la polarización está aumentando, señaló el obispo Ayuso en una breve presentación. La crisis ecológica y la inestabilidad política, económica y social, dijo, continúan amenazando el bienestar, sino la existencia misma del planeta. El terrorismo mortal, los actos de violencia por motivos religiosos, la radicalización o la autorradicalización a través de las redes sociales, los discursos de odio, los predicadores extremistas, los misioneros y las instituciones religiosas que siembran las semillas del odio y la violencia son flagelos sociales que deben abordarse. Él dijo. Religiones para la construcción de la paz. Por esta razón, dijo el obispo español, el documento está basado en nuestra convicción compartida de que la educación tiene un papel vital, y de hecho esencial, que desempeñar para resolver conflictos, prevenir su recurrencia, curar a los heridos, restaurar la justicia y defender la igual dignidad de todos. Aunque el documento conjunto CID-WCC está escrito por cristianos principalmente para cristianos, el obispo señaló que la consolidación de la paz debe abarcar a todos. Esperaba que el documento generara una amplia interacción sobre educación para la paz con la participación de seguidores de otras religiones, así como de actores sociales y políticos en nuestro mundo multirreligioso. El documento Educación para la Paz en un mundo multirreligioso, una perspectiva cristiana se divide en 3 secciones. La primera sección da 7 razones por las cuales los cristianos deberían participar en la educación para la paz. La segunda sección apunta a 12 áreas y estrategias para implementar la construcción de la paz a través de la educación. La parte final ofrece 10 recomendaciones a las iglesias, instituciones educativas cristianas y los cuerpos ecuménicos confesionales nacionales y regionales para la reflexión en oración. Una sola familia, una casa común. Tema de Asamblea General de Caritas Internationalis. Esta mañana tuvo lugar la conferencia de prensa de presentación de la 21 Asamblea General de Caritas Internationalis, que desde ayer ha iniciado sus trabajos en Roma, con foros, uno dedicado a los jóvenes y otro a las mujeres. Patricia Inestroza, Ciudad del Vaticano.
En la conferencia de prensa intervinieron el arzobispo de Manila y presidente del organismo, Cardenal Luis Tagle, el secretario general de Caritas Internationalis, Michelle Roy, y María José Alexander, mexicana y director ejecutivo de Caritas Somalia. La asamblea analizará el tema inspirado en la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, con el objetivo de trabajar juntos para protegernos unos a otros y nuestro planeta es esencial para nuestra supervivencia, afirma Caritas. Es necesario, dijo el purpurado, afrontar la magnitud sin precedentes de las dificultades a las que se enfrenta la humanidad. Nos impulsa nuestra creencia colectiva de ser parte de una sola familia humana que comparte una casa común, dice el presidente de Caritas, el cardenal Luis Antonio Tagle. El gran número de desplazados, la proliferación de los conflictos y el desastre medioambiental, cada vez más evidente, amenazan con desbordarnos, a no ser que juntos actuemos urgentemente contra estos problemas como una sola familia humana con una casa común, explica. 21 Asamblea General Caritas Internationalis. Este año está participando en la Asamblea General, 450 delegados de 150 miembros organizaciones de Caritas, el cardenal dijo que es un récord. Es el número más grande de participantes en una Asamblea General, es una ocasión para reflexionar y profundizar el tema elegido, que como dijo el cardenal Tagle, es un tema muy cercano a la espiritualidad de la enseñanza de la Laudato Si, es responsabilidad de todos hacia los demás, hacia el prójimo, como hermanos. Somos una sola familia humana, dijo, compartimos la misma humanidad. Es necesario una ecología humana y ambiental para el futuro, lo dijo el Papa, no una contra la otra juntas en forma integral. Es necesario curar nuestra casa común. El cardenal y el secretario general de Caritas Internationalis, dieron la bienvenida a María José Alexander, la directora más joven de una Caritas nacional, Caritas Somalia. María José también habló sobre la importancia de movilizar a los jóvenes. Un mosaico interactivo de rostros. El futuro lo hacemos nosotros, así que compartamos el viaje. Este es el título de un collage interactivo de fotos de migrantes y refugiados pasados y presentes, líderes y personas asociadas con la migración. Después de la conferencia de prensa, el cardenal Tagle pegó una fotografía de su abuelo, un niño migrante, en la obra de arte. Esta creación artística de 3 metros de altura ha sido elaborada para la campaña mundial de Caritas Compartiendo el Viaje, en representación de los migrantes y refugiados, por el artista romano Stefano Maria Girardi. La obra nos hace reflexionar sobre cómo, aun siendo todos muy diferentes como individuos, compartimos una humanidad común. Esta tarde la misa de apertura presidida por el Papa. El Papa Francisco celebra esta tarde una misa para la Asamblea General en la Basílica de San Pedro. Al final de la asamblea se elegirá la directiva del organismo. El cardenal Tagle será confirmado como presidente de Caritas para un segundo periodo de 4 años durante la Asamblea General. Además se elegirá al nuevo secretario general, al nuevo tesorero y también a otros responsables superiores. Se acordará, además, la dirección estratégica de la Confederación para los próximos 4 años y se discutirán nuevas políticas, como la política de salvaguardia. Entre los ponentes invitados se encuentran José Graciano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, Perú, y figura destacada de la REPAM, la red de la Iglesia Católica para la defensa de los derechos de las personas que viven en la Amazonía. Los 2 foros de ayer dedicados a los jóvenes y mujeres, representan el papel de los jóvenes en la vida de la Iglesia y para la cura de la casa común. No hay un discurso adecuado sin la dignidad humana de las mujeres y su participación. Marco estratégico. El secretario general, Michelle Roy, dijo que se discutirá el cuadro estratégico en base al tema. Una de las estrategias de Caritas es la sobrevivencia de la humanidad, el modelo de desarrollo hay que cambiarlo. El marco estratégico 2019-2023 refleja el trabajo que las organizaciones miembro de Caritas quieren llevar a cabo de forma conjunta como confederación, operando a través de sus estructuras internacionales y regionales. El marco estratégico está basado en las 5 orientaciones estratégicas de Caritas. Caritas en el corazón de la Iglesia. Servir por amor. Caritas Internationalis y sus organizaciones a nivel nacional son instrumentos de pastoral social de la Iglesia Católica. El organismo tiene a su cargo la misión de promover el desarrollo humano integral a la luz del Evangelio y la doctrina católica.
Trabajamos en comunión para construir comunidades florecientes con la participación de todos sus miembros y, particularmente, de aquellos que viven en la pobreza. Promovemos el diálogo entre personas, culturas y religiones para poner en tela de juicio la cultura de la indiferencia y el derroche, favoreciendo al mismo tiempo la paz, la reconciliación y la justicia. Reducir riesgos, salvar vidas, reconstruir comunidades. Reducir el impacto de las crisis humanitarias. Cáritas anima a las personas y a las comunidades de manera que puedan organizarse para hacer frente a las catástrofes y estar mejor preparadas para lidiar con ellas. Ofrece una respuesta rápida, de alta calidad y coordinada a las crisis humanitarias. Esto se consigue apoyando los esfuerzos de las Cáritas locales, nacionales y regionales por salvar vidas, aliviar el sufrimiento, ofrecer protección y comenzar un plan inmediato para la rehabilitación y la recuperación. Basándose en las experiencias derivadas de las respuestas de emergencia dirigidas a nivel local, Cáritas conforma las políticas y prácticas humanitarias a nivel nacional e internacional para mitigar el efecto de los futuros desastres. Promover el desarrollo humano integral sostenible y cuidar de la creación. Erradicar la pobreza en todas sus formas empoderando a las comunidades. Cáritas acompaña a las personas que viven en la pobreza, los marginados y los excluidos, estando presente en sus vidas y escuchando sus necesidades exclusivas. Cáritas promueve y defiende acciones colectivas para que los individuos puedan empoderarse a sí mismos, involucrarse en el desarrollo de sus propios medios de sustento e influir en los sistemas y las decisiones que les afectan. Defendiendo los derechos humanos e inspirada por la ecología integral, Cáritas escucha el llanto de la tierra y el llanto de los pobres, abogando por que todo el mundo tenga acceso a los servicios sociales esenciales y a los derechos fundamentales dentro del marco de un buen ejercicio de gobierno. Construir la solidaridad mundial. Intensificar las voces de los pobres. Cáritas hace un llamamiento a la solidaridad global con aquellos afectados por la injusticia, transformando los corazones y mentes de la sociedad. Cáritas ejerce influencia sobre las políticas y disminuye los prejuicios, aumentando al mismo tiempo su visibilidad como fuerza transformadora de un cambio social positivo. Mejorar la eficacia de la Confederación de Cáritas. Cáritas mejora sus competencias organizativas y estándares para responder de forma eficiente a la necesidad de un servicio de calidad para aquellos que se encuentran en situación de pobreza, los marginados y los más vulnerables. Somos responsables, financieramente sostenibles, compasivos y trabajamos de manera profesional en diversos entornos culturales y en cooperación fraterna con las personas a las que servimos. Cáritas apoya la formación de los miembros del personal, centrada especialmente en los conocimientos y habilidades profesionales, pastorales y relacionales. Además, Cáritas proporciona un ambiente organizativo en el que las mujeres y las personas jóvenes se encuentran mayores oportunidades de liderazgo. Reconocer el trabajo de los jóvenes. Por su parte, María José Alexander dijo que no se puede hablar del trabajo del organismo sin reconocer el trabajo de los jóvenes involucrados con el organismo. Me impresiona ver cómo los voluntarios jóvenes están siempre disponibles para ayudar, y también mujeres. Hay que llevar estos valores y aportaciones a un espacio de liderazgo. Somos minoría. Aún se cree que los jóvenes no son suficientemente profesionales o les falta mucha experiencia. Ante los micrófonos de Vatican News, María José habló del aporte que está dando en la asamblea y que se está llevando a casa. Además nos habla de lo difícil que es seguir de cerca a los pobres en Somalia, y cuidar la casa común en ese país. Cáritas Internationalis es una alianza humanitaria entre estados, financiada y perteneciente a la Iglesia Católica que agrupa 165 organizaciones nacionales de asistencia, desarrollo y servicio social. Se dedica al combate contra la pobreza, la exclusión, la intolerancia y la discriminación. Habilita a personas con menos recursos a participar en los asuntos que afectan directamente sus vidas e intercede por ellos en foros tanto nacionales como internacionales. Además, brinda ayuda a personas en riesgo de exclusión social, dándoles hogar por algunos días, alimento y servicios básicos de salud. A continuación el audio de la entrevista a María José Alexander, directora ejecutiva Cáritas Somalia. En estos dos foros que se están llevando a cabo, ¿qué desafíos has encontrado y qué aportes estás dando y qué te llevas a casa? De los foros de mujeres y jóvenes, creo que sobre todo son dos temas totalmente diversos. En el tema de mujeres, hay mujeres de todas las edades, obviamente,
y creo que uno de los grandes aportes es que estamos como creo que verdaderamente en el mismo canal todas, en la misma página de reconocer y luchar porque se abran más espacios en toma de decisiones y en puestos de liderazgo para las mujeres, y sobre todo como el quitar un poco y el luchar por eliminar estos paradigmas, sobre todo en estructura y en el contexto en donde se mueve Cáritas, que es el contexto de iglesia, que las mujeres no deberían de tomar ciertas decisiones o estar en ciertos puestos. Creo que es algo de lo que hablamos mucho y se está luchando por llegar a este acuerdo, y también darle, abrir esta debate de saber, ¿no? En qué tanto las mujeres podemos realmente pues, aportar, que es un montón, y sobre todo pues no sé, saber que es la capacidad a la que se debe de tomar en cuenta y no otra cosa, ¿no? Y en el tema de los jóvenes creo que es un desafío aún más grande, porque mucho se habla también de cuotas sobre todo las mujeres y todo, pero en el tema de los jóvenes es un desafío más grande, porque sí existe todavía estos paradigmas de que los jóvenes necesitan más experiencia, o que, sí, sobre todo el tema de la experiencia, cuando realmente son los jóvenes que tienen nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, y que se puede aprender de las dos generaciones. ¿Qué te llevas a casa y qué estás dando tú? Yo me llevo a casa pues sobre todo la emoción de saber que hay más gente y que, o sea, luchando como por lo mismo, y otra vez como en el mismo canal, ¿no? Yo hablando con también otras mujeres en Cáritas, creo que las dos no sabíamos si estábamos en el mismo canal, o mañana vamos a dar una intervención sobre también mujeres y jóvenes, y cuando estábamos haciendo el discurso, realmente yo le decía, es que yo no sé si las demás mujeres piensan así, ¿no? Y creo que después de salir del foro de mujeres, me llevo estas historias de decir, esas mujeres que están realmente luchando por tener representación real, ¿no? En los puestos de toma de decisiones. Y creo que también en los jóvenes es un poco lo mismo. ¿Y qué estoy dando yo? Pues creo que lo que pueda, lo que pueda aportar de lo que soy, de lo que he aprendido también en estos años en Cáritas, y pues bueno, con pues el atrevimiento de hacerlo, ¿no? Y de estar aquí. ¿Cómo sigues de cerca a los pobres en un país como Somalia y cuidar la casa común siempre en este contexto? El tema bueno, los pobres, obviamente, pues Somalia es un contexto muy complicado, es un contexto donde muchas veces también se ha olvidado porque existen otras emergencias, y Somalia simplemente ha estado en emergencia tanto tiempo, ¿no? Sin embargo, dejando a un lado las razones tanto políticas o de otro tipo de razones por las cuales el país sigue en esta situación, no podemos dejar a un lado la realidad que es los millones de pobres que hay en ese país, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos principalmente con gente que se ha desplazado por violencia, que se ha desplazado por desastres naturales, por sequía, que también está ligado al segundo tema, que es cuidar la casa común, ¿no? Y creo que es un tema fundamental, que todo el mundo debería de estar realmente hablando de esto, y decir, es que ya llegamos a un punto en la Tierra donde si no entendemos que la manera en que consumimos cosas, la manera en que vivimos no es sustentable, está afectando a otras realidades, entonces este mundo de verdad no sé a dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, sobre todo existen contextos como Somalia donde tampoco existen muchas regulaciones. Pasa que ahora hay muchas sequías, hay cambios climáticos, porque también hubo mucho tiempo tala ilegal de árboles, que también está ligado con la compra y venta de estas
la madera y de estas cosas de otros países, o sea, es todo un sistema, ¿no? Entonces, sí es en lo individual, lo que decía, ¿no? O sea, eso es individual, pero también tenemos que alzar la voz con los gobiernos y para que empiecen a regular tanto empresas que están afectando tanto al medio ambiente como, o sea, grandes corporaciones de todo, ¿no? Es todo un sistema. El Papa a nuevos embajadores, diálogo fraterno, camino hacia la paz. Discurso del Santo Padre a los nuevos embajadores no residentes, acreditados ante la Santa Sede, a quienes recibió en audiencia, en la Sala Clementina del Vaticano. Renato Martínez, Ciudad del Vaticano. El diálogo, la compasión y la difusión de una cultura de la tolerancia, la aceptación de los demás y la coexistencia entre los seres humanos contribuirían en gran medida a reducir muchos de los problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a gran parte de la humanidad, lo dijo el Papa Francisco a los nuevos embajadores no residentes, acreditados ante la Santa Sede, a quienes recibió en audiencia con ocasión de la presentación de sus cartas credenciales, la mañana de este jueves, 23 de mayo, en la Sala Clementina del Vaticano. Fraternidad y protección de los más vulnerables. En su discurso a los embajadores de Tailandia, Noruega, Nueva Zelanda, Sierra Leona, Guinea-Bissau, Luxemburgo, Mozambique y Etiopía, el Santo Padre les pidió que transmitan a sus respectivos jefes de Estado, su estima personal y sus oraciones por ellos y por cada uno de los países a los cuales representan. Aprovecho esta oportunidad, al inicio de vuestra misión, señaló el pontífice, para reconocer las diversas y positivas contribuciones que sus países aportan al bien común del mundo. Permítame referirme a la gran responsabilidad que tenemos juntos en la protección de los más vulnerables de nuestros hermanos y hermanas. La urgente necesidad de estar atentos a los más pobres de nuestros ciudadanos es un claro deber, que se expresa elocuentemente cuando, con respeto a la legítima diversidad, nos unimos para promover su desarrollo humano integral. Esta unión tiene un nombre concreto: fraternidad. Las amenazas de la violencia y los conflictos armados. Asimismo, el Papa Francisco, refiriéndose a los desafíos mundiales que cada vez se hacen más complejos, dijo que es necesario subrayar la importancia de la fraternidad, para trabajar juntos y garantizar que una justa y pacífica convivencia no sea solo una mera estrategia sociopolítica, sino un ejemplo de esa solidaridad que va más allá de un deseo mutuo de alcanzar un objetivo común. Esta fraternidad, precisó el Papa, se puede reconocerse en el deseo universal de amistad entre individuos, comunidades y naciones, aunque nunca se puede considerar asegurada de una vez por todas. Entre las más grandes amenazas a la convivencia en armonía se encuentran la violencia y los conflictos armados. Sin embargo, la dolorosa lección de la división y el odio también nos enseña que la paz es siempre posible. La resolución de conflictos y la reconciliación son signos positivos de la unidad que es más fuerte que la división y de la fraternidad que es más poderosa que el odio. Diálogo fraterno, camino hacia la paz. En este sentido, el Santo Padre señaló que, es muy alentador ver los esfuerzos que se están realizando en la comunidad internacional para superar las situaciones de conflicto armado y crear vías hacia la paz, y ver cómo el diálogo fraterno es indispensable para lograr este precioso objetivo. De hecho, el pontífice, citando el documento sobre la fraternidad humana, firmada en Abu Dhabi, dijo que, el diálogo, la compasión y la difusión de una cultura de tolerancia, aceptación de los demás y coexistencia entre los seres humanos contribuirían en gran medida a reducir muchos de los problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a gran parte de la humanidad. La oración del Papa. Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco aseveró a los nuevos embajadores, antes de asumir sus nuevas responsabilidades al servicio de vuestras naciones, la seguridad de sus oraciones, acompañadas de sus más cálidos deseos para su importante misión al servicio de sus respectivos países, así como para sus familias y todos sus conciudadanos. El primer grupo de obispos filipinos concluye su visita ad limina. Los obispos filipinos inician su visita ad limina al Papa Francisco, que se desarrolla desde el pasado 20 de mayo hasta el próximo 3 de junio en el Vaticano. Mireia Bonilla, Ciudad del Vaticano. Después de la visita ad limina de los obispos argentinos del 28 de abril al 18 de mayo, toca el turno a los obispos de Filipinas, quienes se reunirán con el Papa Francisco en 3 grupos. El primero tuvo lugar el pasado 20 de mayo, el segundo será el próximo lunes 27 y el tercero se desarrollará el 3 de junio de 2019. Vienen de uno de los países más católicos del mundo, en el que casi 85 millones de sus más de 100 millones de habitantes están bautizados en la Iglesia Católica. Los laicos, grandes protagonistas de la vida de la Iglesia filipina. Es importante el papel que desarrollan los laicos dentro de la vida de la Iglesia filipina. Ellos son los gran protagonistas capaces de dar testimonio de los valores fundamentales de la fe en la familia y en la vida pública.
De hecho, según el episcopado, la respuesta a los problemas del país se encuentra en cada ciudadano. Todos deben hacer su parte tomando decisiones personales inspiradas en los valores del Evangelio. Los ámbitos privilegiados de este testimonio de fe son la defensa de la familia, hoy amenazada por las políticas de control de la natalidad, por la creciente influencia de los modelos consumistas, por la emigración que divide a las familias y por el tráfico de drogas, pero también por combatir el flagelo de la corrupción, la promoción de los derechos humanos, la justicia social, la paz y la salvaguardia de la creación. Filipinas, tierra de misión. El papel de los fieles en la misión de la Iglesia hacia los migrantes es igual de importante. En este sentido, surgió la necesidad de colaboración pastoral con los países de acogida, en particular para la promoción y defensa humana de los derechos de los migrantes, y de una corresponsabilidad pastoral entre iglesias particulares y migrantes como sujetos activos de evangelización. Desde tierra de misión, Filipinas se ha convertido hoy en día en un gran país evangelizador, no solo por el número cada vez mayor de misioneros y misioneras que operan en Asia y otros continentes, sino también gracias al precioso trabajo realizado por los emigrantes filipinos, fieles comunes que llevan el Evangelio a los países de acogida con su sencillo testimonio de vida y fe. El desafío de la nueva evangelización. En vista de las celebraciones en 2021 del 5º centenario de la evangelización de Filipinas, la Conferencia de Obispos, CBCP, lanzó en el 2013, coincidiendo con el Año de la Fe proclamado por Benedicto XVI, un camino de preparación espiritual titulado 9 años para la evangelización, cada uno dedicado a un tema específico. Entre 2013 y 2014 los obispos de Filipinas reflexionaron sobre la formación integral de la fe y sobre el papel de los laicos, entendidos como agentes de la evangelización. El 2015, sin embargo, se dedicó a los pobres, mientras que en 2016 se reflexionó sobre el vínculo entre la Eucaristía y la familia. El 2017 fue el año de la parroquia, el 2018 el año de los sacerdotes, mientras que los jóvenes son los protagonistas del 2019 también a la luz del tema del Sínodo de los Obispos celebrado en el Vaticano en octubre de 2018. Sin embargo, en 2020 los obispos filipinos reflexionarán sobre el ecumenismo y el diálogo interreligioso para promover los grandes valores de la paz y la armonía, especialmente en las zonas de conflicto. Finalmente, 2021 se reservará para la missio ad gentes, de modo que cada fiel será alentado a convertirse en misionero. Cada uno de estos temas representa diferentes áreas prioritarias para el cuidado pastoral del episcopado filipino. La relación con los musulmanes. Otro de los compromisos de la Iglesia Católica Filipina es el diálogo interreligioso, en particular con la minoría musulmana concentrada en Mindanao, teatro durante casi 50 años de un sangriento conflicto entre la guerrilla separatista musulmana y el ejército de Manila. Con el fin de garantizar la paz y la justicia para la gente del sur de Filipinas, donde los cristianos y las tribus Lumat conviven con la mayoría musulmana, nace la Conferencia del Obispo Ulama, un organismo que reúne a obispos católicos y líderes religiosos islámicos en un camino hacia el compromiso común para lograr la reconciliación. Casos de abusos en la Iglesia filipina. También han surgido casos de pedofilia en la Iglesia filipina. En un mensaje publicado el 31 de agosto de 2018, el presidente de la CBCP, Monseñor Rómulo G. Valles, reiteró la vergüenza que sienten los obispos por los abusos cometidos por algunos miembros del clero filipino, reconociendo la necesidad de revisar las directrices existentes sobre la protección de menores y adultos vulnerables, y con una renovada determinación y compromiso a poner en práctica y a no encubrir los casos, a la luz de las indicaciones del Papa Francisco en la Carta al Pueblo de Dios. La ONU advierte sobre un riesgo nuclear más alto desde la Segunda Guerra Mundial. A medida que los programas de modernización de armas continúan, y con los estados con armas nucleares que se oponen a la ratificación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, un experto en seguridad de la ONU define el tema como urgente, diciendo que esto es algo que el mundo debe tomar en serio. Por Washington para Vatican News en inglés. Los riesgos de la guerra nuclear son particularmente altos ahora, dijo a periodistas Renata Duan, directora del Instituto de las Naciones Unidas para la Investigación del Desarme, UNIR, en Ginebra. Duan señaló varios factores, entre ellos la modernización continua de los programas de armas nucleares, la competencia estratégica entre los Estados Unidos y China, y el surgimiento de grupos armados, fuerzas del sector privado y nuevas tecnologías que difuminan la línea entre el crimen y la defensa.
Para algunos de estos factores, dijo Duan, el riesgo del uso de armas nucleares es mayor ahora que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Preocupación creciente. Hace menos de un mes, el Papa Francisco lamentó ante los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales la falta de atención al desarme nuclear en el clima político actual. Parece que se está abriendo una nueva temporada de preocupantes enfrentamientos nucleares, dijo el Papa, advirtiéndoles que la colocación de nuevas armas nucleares en la Tierra y en el espacio elevaría el peligro de un holocausto nuclear. Aunque 122 países han firmado un tratado para prohibir las armas nucleares, Duan señaló que este reconocimiento de riesgos es en sí mismo una invitación a reconocer la urgencia del tema. El hecho también es que Estados Unidos, Rusia y otros estados con armas nucleares se oponen enérgicamente al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, apoyado por el Premio Nobel de la Paz, Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares, ICA. Uno de los últimos países en ratificar el tratado fue Cuba en 2018, 56 años después de la crisis de los misiles en Cuba, cuando durante 13 días un conflicto entre Washington y Moscú acercó al mundo a la guerra nuclear más que nunca. Iglesia Colombia inaugura radio online. El Secretariado Permanente del Episcopado Colombiano, SPEC, presenta un nuevo espacio formativo e informativo. Ciudad del Vaticano. Apoyados en la herramienta Facebook Live y acogiendo la invitación del Papa Francisco a abrir las puertas de las iglesias al mundo digital para que la gente entre en cualquier condición de vida en la que se encuentre, para que el Evangelio pueda cruzar el umbral del templo y salir al encuentro de todos, el SPEC anuncia la inauguración de este nuevo servicio. La iniciativa contempla el desarrollo de programas en formato radial con la participación de los directores y equipos de trabajo de los departamentos y centros pastorales del SPEC, además de la intervención de profesionales en distintas áreas. Este material estará disponible para ser aprovechado por las distintas jurisdicciones eclesiásticas e instituciones de Iglesia. La primera transmisión, a través del fanpage /episcopadopol, será este jueves, 23 de mayo, con el tema Pastoral Administrativa. Durante el programa, que iniciará a las 10:30 de la mañana y tendrá una duración de 30 minutos, se profundizará sobre la administración en la Iglesia, fundamento bíblico, teológico y principios orientadores de la pastoral administrativa. Bajo las premisas la economía es instrumento de la acción misionera de la Iglesia y humanizar la administración y economía para hacer compatibles la solidaridad y la eficiencia. Papa Francisco, el espacio presentado por el director financiero de la Conferencia Episcopal de Colombia, CEC, Monseñor Juan Carlos Ramírez, permitirá conocer las implicaciones de esta ciencia en la acción pastoral y evangelizadora. Obispos polacos. Respuesta sistémica a casos de abuso menores. La respuesta sistémica al problema del abuso de niños y jóvenes por parte de algunos clérigos fue el tema principal del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Polaca convocado por el presidente del Episcopado Polaco, arzobispo Stanisław Gadecki. Ciudad del Vaticano. Se trata de revisar la eficacia de los procedimientos lo antes posible, para que las deficiencias que han aparecido, tan pronto como sea posible, a través de la formación de los delegados y la introducción de estrategias, sean mejoradas. Hay que mejorarlas sistemáticamente para el bien de las víctimas, dijo el arzobispo Gorfiel Polak, primado de Polonia, delegado para la protección de la infancia y la juventud del episcopado polaco. Sistema profesional de prevención. El padre Piotr Studnicki dijo que es necesario, entre otras cosas, construir un sistema profesional de prevención. En este proyecto, también anticipamos el tema que el centro ha estado tratando durante años, a saber, la cuestión de la prevención, todo el sistema de formación dirigido a los seminarios, congregaciones religiosas, sacerdotes, a todos en la Iglesia, con el fin de crear a través de la conciencia cambiante, la educación y la información cada vez más entornos seguros para los niños y los jóvenes, enfatizó el P. Studnicki. El arzobispo Polak señaló que la formación de los metropolitanos, que tuvo lugar después de la sesión del Consejo Permanente, se centró en el estudio de cómo se llevaron a cabo los casos relacionados con los crímenes perpetrados por clérigos. Aquí también estamos hablando de responsabilidad. Pero en este proyecto, también ofrecemos ayuda a los metropolitanos, un grupo de especialistas para ayudar en una revisión clara de estos casos, dijo el arzobispo Polak. Evitar negligencia. Los obispos expresaron su tristeza por el sufrimiento de las personas que fueron heridas por algunos clérigos, pidiendo disculpas a todos los que han sido afectados por este pecado y al mismo tiempo un crimen, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, arzobispo Stanisław Gadecki, resumiendo la sesión del Consejo Permanente del Episcopado Polaco, que tuvo lugar el 22 de mayo en Varsovia. La reunión se dedicó al tema de otras actividades de la Iglesia en Polonia en relación con la protección de los menores.
Estos asuntos exigen evitar cualquier negligencia y una mayor sensibilidad para ayudar a las víctimas, subrayó el presidente del episcopado. Durante la sesión, el Consejo Permanente del Episcopado adoptó el texto de la palabra de los obispos a los fieles titulado Sensibilidad y Responsabilidad. En esta palabra, los miembros del Consejo se refieren tanto al sufrimiento de las víctimas como a la manera efectiva de remediar la práctica existente de tratar estas cuestiones. Hicieron hincapié en la necesidad de denunciar por los daños sufridos a los órganos estatales pertinentes, y subrayaron el papel de los delegados diocesanos autorizados a recibir informes sobre el abuso sexual de menores, dijo el arzobispo Gadecki. Estudio y aplicación motu proprio. Además, los miembros del Consejo recibieron con gratitud el motu proprio del Papa Francisco. Los obispos también apreciaron las actividades del Centro de Protección de la Infancia y las directrices preparadas en las diócesis y congregaciones religiosas en materia de prevención. Apreciaron el trabajo de la gran mayoría de los sacerdotes que sirven celosa y generosamente a Dios y a los hombres. Los obispos advirtieron contra la transferencia de la culpabilidad de determinados clérigos a todos los sacerdotes, enfatizó el presidente del episcopado. El Consejo Permanente también encargó la creación de la Oficina del Delegado para la Protección de la Infancia y la Juventud en la Conferencia Episcopal de Polonia, mientras que el Delegado para la Protección de la Infancia y la Juventud, arzobispo Godfrey Polak, presentó un plan de respuesta sistémica a la situación actual. Se referirá, entre otras cosas, a la asistencia a las víctimas, la prevención, los aspectos jurídicos y la comunicación. Por la tarde se celebró la reunión de todos los obispos metropolitanos, dedicada a la presentación del nuevo motu proprio por el Papa Francisco y a un comentario sobre el mismo. Los metropolitanos agradecieron al Papa Francisco por la claridad, la coherencia y la aceleración del proceso de explicación de todas las cuestiones difíciles, resumió el presidente del episcopado. Papa a Caritas, humildad, comunión y renuncia para el bien de la Iglesia. El Santo Padre celebró una misa con motivo de la 21 Asamblea General de Caritas Internationalis, en la que profundizó sobre el dilema al que se enfrentaban los discípulos de Jesús cuando los gentiles comenzaron a convertirse a la fe cristiana. ¿Tienen estos que adaptarse, como los demás, a todas las normas de la ley antigua? Una cuestión compleja, una decisión difícil de tomar, puesto que el Señor ya no estaba presente. Ciudad del Vaticano. El 23 de mayo, con ocasión de la 21 Asamblea General de Caritas Internationalis en la que participan representantes de la Confederación Caritas formada por 165 organizaciones en el mundo, el Papa Francisco celebró una misa en la Basílica de San Pedro a las 5 de la tarde, hora local, concelebrada por el presidente de Caritas y arzobispo de Manila, Filipinas, Cardenal Luis Antonio Tagle, y por numerosos obispos de varios países. En su homilía, inspirada en la lectura de los Hechos de los Apóstoles, 15:2.7, en la que se narra cómo fue la primera gran reunión de la historia de la Iglesia, el Santo Padre profundizó sobre el dilema al que se enfrentaban los discípulos de Jesús cuando los gentiles comenzaron a convertirse a la fe cristiana. ¿Tienen estos que adaptarse, como los demás, a todas las normas de la ley antigua? Una cuestión compleja, una decisión difícil de tomar puesto que el Señor ya no estaba presente. Uno podría preguntarse, ¿por qué Jesús no dejó una sugerencia para resolver al menos este primer gran debate? Hechos 15:7. Una pequeña indicación hubiera sido suficiente para los apóstoles, que durante años habían estado con él todos los días. ¿Por qué Jesús no siempre dio reglas claras y rápidas de resolución? Jesús no quiere que la Iglesia sea un modelo perfecto. El Papa señala aquí la tentación de la eficiencia, de pensar que la Iglesia está bien si tiene todo bajo control, si vive sin conmociones, con la agenda siempre en orden. Pero el Señor no procede así, añadió Francisco subrayando que de hecho Él no envía una respuesta a sus seguidores, sino que les envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu no viene con una agenda, viene como fuego, explicó el pontífice. Jesús no quiere que la Iglesia sea un modelo perfecto, que da la bienvenida a su propia organización y es capaz de defender su buen nombre. Jesús no vivió así, sino en el camino, sin temer las conmociones de la vida. El Evangelio es nuestro programa de vida. Humildad, comunión y renuncia. Por otra parte, el obispo de Roma, destacó 3 elementos esenciales para la Iglesia en su camino, que aprendemos en la lectura de este relato evangélico: la humildad de escuchar, el carisma de estar juntos y el valor de la renuncia. Empezando por el final, es decir, por el coraje de la renuncia, Francisco afirmó que el resultado de esa gran discusión entre los discípulos no era la imposición de algo nuevo, sino tener que dejar algo viejo, en definitiva, renunciar.
La identidad religiosa de los primeros cristianos estaba en juego. Sin embargo, ellos eligieron que el anuncio del Señor es lo primero y vale más que todo. Por el bien de la misión, decidieron anunciar a Dios a todos. El segundo elemento que destacó el sucesor de Pedro en su homilía fue la humildad de escuchar. La humildad nace cuando, en lugar de hablar, escuchamos. Cuando dejas de estar en el centro, dijo Francisco, como hicieron los primeros cristianos en aquel entonces, dejando que hablaran unos y otros, estando dispuestos a escuchar a todos con el corazón abierto, sin imponer y con tolerancia a los cambios. Dios es amor, permanecer cerca del buen pastor. Asimismo, el último elemento sobre el que profundizó el Papa fue el carisma del estar juntos, el carisma del conjunto. Para cada uno de estos primeros cristianos, en primer lugar, no había preferencias y estrategias propias, sino ser y sentirse Iglesia de Jesús, reunidos alrededor de Pedro, en la caridad que no crea uniformidad, sino comunión, aseveró el pontífice, haciendo hincapié en que nadie lo sabía todo, nadie tenía el conjunto de carismas, pero cada uno tenía el carisma del conjunto. Finalmente, el Santo Padre recordó que la clave está en las palabras de Jesús, quien nos dice permaneced en mi amor, pero, ¿cómo podemos hacer esto posible? Permaneciendo cerca de él. Ya que mientras que las voces del diablo y el mundo conducen a la división, la voz del buen pastor forma un rebaño. Y así, la comunidad se basa en la palabra de Dios y permanece en su amor. Por ello, concluyó diciendo el Papa, pidamos la gracia de aceptar el camino indicado por la palabra de Dios, humildad, comunión, renuncia. A 4 años de la beatificación de San Óscar Romero. Monseñor Romero nació en 1917. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Eucaristía en la capilla del Hospital La Divina Providencia. Un tiro certero en el corazón acabó con su vida. Manuel Cubías, Ciudad del Vaticano. En aquel momento, Monseñor Pagli apuntó, Óscar Arnulfo Romero será beato y mártir de todos los salvadoreños y de la Iglesia Universal. Insistió, Romero es un milagro para El Salvador, porque hoy es símbolo de unidad y de amor a los pobres, para quienes trabajó sin límites. Romero nació en 1917. Fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Eucaristía en la capilla del Hospital La Divina Providencia. Un tiro certero en el corazón acabó con su vida. Romero está sepultado en la cripta de la Catedral Metropolitana, desde donde, siendo el arzobispo de la diócesis de San Salvador, denunciaba las violaciones a los derechos humanos que cometían tanto el ejército como las guerrillas en la década de 1970. Crimen permanece impune. Hasta el día de hoy, el caso del asesinato de San Romero sigue en la impunidad. Nadie ha sido juzgado por este magnicidio, a pesar de existir indagaciones que señalan a Roberto de Wilson, fundador del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, como autor intelectual del asesinato. 100 años de su bautismo. El semanario Orientación del Arzobispado de San Salvador publicó esta semana que en Ciudad Barrios, lugar donde nació San Romero, fue celebrado el día en que el obispo mártir recibió el sacramento del bautismo. En la Eucaristía participaron el cardenal Gregorio Rosa Chávez y Monseñor William Iraeta, obispo de Santiago de María. En la fiesta del bautismo de Jesús, San Óscar Romero nos recuerda con ocasión del bautismo de Jesús, por eso somos hijos de Dios, pueblo sacerdotal, profético y religioso. ¿Cuál es el resultado, queridos hermanos? El resultado es esta catedral llena de cristianos. El resultado es una diócesis. Muchas comunidades me están escuchando en este momento. Pienso en ustedes, queridos cristianos, hasta del más apartado rinconcito de la diócesis. Los resultados del bautismo son ustedes, comunidades cristianas que pueden decir con toda verdad, estamos ungidos, somos partícipes de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Y por eso la Iglesia, son sus obispos, sacerdotes, religiosas, colegios católicos, organizaciones, instituciones, familias. Es la Iglesia sacerdotal, profética, real. Somos familia de reyes, somos descendientes de ungidos, somos participantes del sacerdocio. Nuestra misión, entonces, como pueblo es enraizar estas 3 cosas en nuestra familia, en el trabajo, en la oficina, en la política, en la sociología, en la profesión, en el mercado. Donde quiera que va un bautizado, tiene que ser ahí realidad mesiánica que Cristo lleva hasta ese ambiente y, como Cristo, lleva el compromiso de hacer presente esa dignidad salvadora que Él trajo al mundo. Obispo irlandés, vote por el bien común y los valores fundamentales. Mientras Europa se dirige a las urnas, el obispo de Elphin en Irlanda está invitando a los cristianos en el país a que se informen sobre sus elecciones y voten por el bien común. Por Lidia O'Kane para Vatican News en inglés.
El viernes 24 de mayo, los irlandeses irán a las urnas en las elecciones europeas. También se les está pidiendo que voten en un referéndum sobre la regulación del divorcio. Participar en el proceso político. Antes de las urnas, el obispo Kevin Doran, de Elphin, en el oeste de Irlanda, emitió una carta pastoral en la que alienta a los católicos a salir, votar y participar en el proceso político. Hablando con Vatican News, el obispo dice que en estas elecciones europeas es importante estar informado sobre lo que realmente representa el candidato. Creo que el desafío para los cristianos es examinar cuál es la política real del partido y cuál podría ser la intención declarada y quizás la historia previa del candidato, porque al final del día hay una serie de valores fundamentales muy claros. Para los cristianos. Brexit. A pesar de que el Reino Unido se está preparando para salir de la UE, todavía tiene que votar en estas encuestas europeas. El obispo Doran señala que la falta de toma de decisiones sobre Brexit está teniendo un gran impacto en las personas en Irlanda. Está creando tremendos temores sobre el regreso de la frontera, que en el pasado fue la causa de una angustia significativa y, de hecho, de una violencia significativa en nuestro país, y los británicos tienen que decidir si realmente se van y se van de una manera ordenada. Si se están quedando. Pero este asunto de 2 años y medio de no poder resolver si van y vienen es muy poco útil. Referéndum sobre la regulación del divorcio. El viernes también se le está pidiendo al electorado irlandés que vote en un referéndum para eliminar el requisito constitucional de un periodo de espera de 4 años entre la separación de una pareja casada y su elegibilidad para el divorcio civil. Si se aprueba, el gobierno planea reducir ese tiempo a 2 años. Según el obispo Doran, la intención original del tiempo de espera era dar a las parejas espacio para buscar una solución a sus dificultades en lugar de divorciarse ante la primera señal de problemas. El divorcio se legalizó en Irlanda, por un margen estrecho, después de un referéndum de 1995 y la preocupación del obispo es que el cambio constitucional propuesto tendrá el efecto de debilitar aún más el compromiso social con el matrimonio. Lo que sí hace, creo que es debilitar aún más el compromiso social con el matrimonio porque está diciendo lo correcto, puede alejarse de él en un plazo más corto, si lo desea. Simplemente me preocuparía que este cambio, si se aprobara, eliminaría parte del apoyo social que existe para las parejas que buscan alguna forma de resolver sus diferencias. El obispo de Elphin dice que la importante pregunta paralela que se debe hacer es si la sociedad está cumpliendo con su responsabilidad de priorizar a la familia y brindar el apoyo humano que podría ayudar a las parejas a resolver las dificultades que surgen en su relación, antes de que las diferencias se vuelven irreconciliables. Escuche el informe en inglés. This is Vatican News. As Europe heads to the polls, the Bishop of Elphin in Ireland is inviting Christians in the country to be informed in their choices and vote for the common good. Lydia O'Kane reports. On Friday the 24th of May, the people of Ireland will head to the ballot box in European elections. They are also being asked to vote in a referendum on the regulation of divorce. Ahead of the polls, Bishop Kevin Doran of Elphin in the west of Ireland has issued a pastoral letter in which he encourages Catholics to get out and vote and engage in the political process. Speaking to Vatican News, the Bishop says in these European elections, it's important to be informed about what the candidate actually stands for. I think the challenge for Christians is to examine what the actual policy of the party is and what the stated intentions and perhaps previous history of the candidate might be. Despite the fact that the UK is preparing to exit the EU, it still has to vote in these European polls. Bishop Doran points out that the lack of decision-making on Brexit is having a huge impact on people in Ireland. It's creating tremendous fears about the return of the border, which in the past was the cause of significant distress and indeed significant violence in our country. And, I suppose the British need to make up their minds whether they're actually leaving and leaving in an orderly fashion or whether they're staying. But this business is not being, that for 2.5 years is not being able to work out whether they're coming or going is most unhelpful. On Friday, the Irish electorate are also being asked to vote in a referendum to remove the constitutional requirement for a 4-year waiting time between the separation of a married couple and their eligibility for civil divorce.
If passed, the government plans to reduce that time to 2 years. According to Bishop Doran, the original intention of the waiting time was to give couples space to seek a resolution to their difficulties rather than divorcing at the first sign of trouble. Divorce was made legal in Ireland by a slim margin following a 1995 referendum, and the bishop's concern is that the proposed constitutional change will have the effect of further weakening the social commitment to marriage. Saying, well, sure, if you want to walk away from it, you can walk away from it at a shorter notice, if you like. And I'd just be concerned with that. The Bishop of Elphin says that the important parallel question that needs to be asked is whether society is living up to its responsibility to prioritise the family and to provide the human supports that might help couples to resolve difficulties that arise in their relationship before their differences become irreconcilable. I'm Lydia O'Kane. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.